Interpretación de convenios colectivos para trabajadores móviles. Hoy revisamos el convenio colectivo para el transporte de mercancías por carretera de la provincia de Castellón para los años 2026 a 2028. Para este convenio revisaremos y aplicaremos la siguiente normativa. Real Decreto 1561-1995. Segundo Acuerdo General para las Empresas de Transporte. El Reglamento CE 561-2006. Y el convenio colectivo. Los puntos clave a tratar son: jornada laboral, pausas y descansos, nocturnidad, pluses, antigüedad, vacaciones, pagas extraordinarias y dietas. Pasemos entonces a la lectura del artículo 17 sobre la jornada laboral. La jornada laboral máxima será de 40 horas semanales de trabajo de promedio en cómputo anual. Lo que significa por norma general las 1.826 horas anuales. Para los conductores, la distribución de la jornada laboral se efectuará de acuerdo con las necesidades que el servicio exija. Sin perjuicio de las disposiciones generales sobre la materia, la jornada de trabajo de los conductores se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento 561-2006 y en el Real Decreto 1561-1995. La jornada ordinaria, de trabajo efectivo sin contar las horas de presencia, no podrá exceder de 10 horas diarias, según las necesidades organizativas de la empresa. Respetando siempre los descansos entre jornadas y el descanso semanal. No obstante a ello, en los servicios de movimiento y demás actividades directamente vinculadas a la salida y llegada de vehículos, que por su propia naturaleza se extiende de forma discontinua a lo largo de un periodo de tiempo superior a 12 horas al día, el descanso entre jornada podrá ser de 9 horas, siempre que el trabajador pueda disfrutar durante la jornada de un descanso mínimo ininterrumpido de 5 horas. Tendrán la consideración de horas efectivas de trabajo, las de conducción para los conductores y martillo otros trabajos. Las de disponibilidad son horas de presencia, aquellas que sin conducir, estén a disposición de la empresa. Todas las horas de presencia, que sumadas a las efectivas, superen la jornada semanal se abonarán como horas ordinarias y no tienen el concepto de horas extraordinarias, pudiendo ser compensadas en tiempo de descanso por jornadas completas a criterio de la empresa en el cómputo máximo de 6 meses desde su realización. En el supuesto de la ejecución de horas extraordinarias, se podrán compensar de común acuerdo entre la empresa y el trabajador interesado, o abonadas con un incremento del 10% de la hora ordinaria, a criterio de la empresa y en jornadas completas, comunicando las empresas esa compensación como mínimo con una antelación de 3 días hábiles. Bien, pasemos a analizar los datos recogidos. Basándonos en las disposiciones del Reglamento 561 y el Real Decreto 1995 y como sabemos, por las necesidades del servicio, y además, sabiendo que el cómputo de jornada es anual, lo de las 10 horas de jornada ordinaria se queda en agua de borrajas, es decir, sin efecto real porque ya sabemos todos lo que dice el reglamento y a lo que estamos sujetos con las necesidades del servicio. Nos quedaremos entonces con la jornada ordinaria anual y el valor de la hora extra con un suplemento del 10% respecto a la hora ordinaria. Pasemos ahora a hablar de las pausas y descansos. Según la normativa laboral, los trabajadores interrumpirán con una pausa de 30 minutos el trabajo continuado antes de superar las 6 horas de trabajo efectivo. Además, esta pausa de 30 minutos puede integrarse perfectamente dentro de la pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos que exige el Reglamento Europeo 561-2006. En cuanto a los descansos diarios, recordemos que para los trabajadores móviles prevalece la normativa específica del reglamento sobre el estándar genérico de las 12 horas. El descanso diario normal exige un mínimo de 11 horas ininterrumpidas. Que como ya sabemos existe una opción fraccionada, puede tomarse en 2 periodos, primero 3 horas ininterrumpidas y después 9, sumando un total de 12. El descanso diario reducido es de un mínimo de 9 horas, sin llegar a las 11 como indica el propio Reglamento 561-2006. Por lo que de aquí tendremos en cuenta los descansos según el Reglamento 561-2006. Si te está resultando interesante, no olvides compartirlo y apóyanos para poder seguir actualizando todos los convenios. Si necesitas aclarar algún otro concepto que no está explicado en este vídeo, o consultar otro tema referente a tus jornadas y horas realizadas, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra web en tachotec.es.
Realizamos servicios de informes periciales, redacción de escritos, defensa laboral, análisis y custodia de archivos TGD, formación sobre la normativa y asesoramiento. Para continuar con nuestra exposición del convenio pasaremos a los complementos salariales. Hablemos de la nocturnidad. Es bastante raro que en este convenio colectivo no se tenga en consideración ningún artículo en relación al plus de nocturnidad. No obstante, partiremos de la normativa genérica, el Real Decreto Legislativo 2/2015 y el Real Decreto 1561/1995 para explicar este concepto. Cuando, sin tener la calificación de trabajador nocturno conforme a lo previsto en el artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajador realice trabajo nocturno, su jornada de trabajo diaria no podrá exceder de 10 horas por cada periodo de 24. El propio artículo 36 indica que se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a 1/3 de su jornada de trabajo anual. Tal y como marcan las directrices del Estatuto de los Trabajadores, hacer turnos de noche tiene una retribución específica, y aunque en este convenio no se contemple, esto debería ser así. Por lo que marcaremos con un interrogante el suplemento por hora nocturna. Y continuaremos con el plus por peligrosidad. A diferencia de la nocturnidad, el plus por ADR sí está especificado de la siguiente manera. Se establece un plus de peligrosidad, ADR, para aquellos conductores mecánicos que transporten materias clasificadas como peligrosas ADR y posean el carné ADR consistente en un 12% del salario base por día trabajado en el que se haya realizado servicio transportando estas clases de materias, garantizándose como mínimo, para el caso de empresas que estén exclusiva y permanentemente dedicadas al transporte de dichas materias, una retribución mensual según consta en las tablas salariales para cada año. Continuemos con el plus de grúa autopropulsada. Devengarán este complemento salarial aquellos conductores mecánicos que, teniendo en vigor el correspondiente carnet o permiso de manipular de grúas móviles autopropulsadas, y se les exija, o haya exigido el mismo por parte de la empresa, manipulen los citados vehículos de sus empresas siempre que estén en exclusiva y permanentemente dedicadas a dicho tipo de transporte. Para el año 2026 la cantidad de 169,19 euros brutos mensuales. Dicho plus podrá ser compensado y absorbible por otros pluses que se vengan percibiendo por parte del trabajador por el ejercicio de dicha actividad específica. Pasemos al punto 9. Plus de grúa por paradas y eventos en plantas petroquímicas de Castellón. Se devengará únicamente para aquellos trabajadores de empresas de grúas autopropulsadas o autocargantes que trabajen durante las paradas y eventos de las plantas petroquímicas sitas en la provincia de Castellón. Para el año 2026 se establece la cantidad de 40 euros al día, lunes a viernes y 70 euros al día, sábado y festivos. Se actualizará anualmente conforme el punto 1. Guardaremos esta información y seguiremos con el siguiente bloque. Pasemos a ver la antigüedad que está recogida en el artículo 9, apartado 5. Para los trabajadores que hayan sido contratados a partir del 1 de enero de 1998, se les aplicará el artículo 36 del Acuerdo Marco para las empresas de transportes de mercancías por carretera con efectos del 1 de enero de 1998, y para aquellos trabajadores que estén vinculados a las empresas con anterioridad al 31/12/1997 el artículo 36 citado entrará en vigor el 1 de mayo de 2000. Para ello tendremos que acudir al Convenio Marco Estatal que en su artículo 36.1.1 dice así. Complemento de antigüedad, la promoción económica en función del trabajo desarrollado, que se devengará desde el día 1 del mes natural siguiente a su vencimiento, queda fijada en un 5% del salario base a los 5 años, un 10% a los 10 años, un 15% a los 15 años y un 20% a los 20 o más años de servicios computables. A los trabajadores que vinieran percibiendo premios, pluses o complementos por antigüedad, cualquiera que fuere su denominación, en cuantía superior a la que resulte del sistema establecido en el párrafo anterior, se les respetará a título personal, mientras les resulte más favorable. Pasemos al siguiente bloque. Ahora analizaremos el apartado 6 del artículo 9 dedicado a las vacaciones. Serán de 30 días naturales, calculándose su salario de acuerdo con el salario base, antigüedad y el promedio de los demás pluses económicos que venga percibiendo el trabajador en los 3 meses anteriores, excepto los pluses de transporte.
tantos por ciento, kilometrajes, dietas y horas extraordinarias. Y como ya no hay mucho más que decir, pasaremos al siguiente bloque. Veamos el apartado dedicado a las gratificaciones extraordinarias. Artículo 9, apartado 3. Gratificaciones extra. Se pagarán anualmente 2 gratificaciones extraordinarias, la primera por la fiesta del trabajo, que se hará efectiva el 30 de junio, y la segunda por Navidad, que se pagará el 22 de diciembre, y que consistirán cada una de ellas en 30 días de salario base y antigüedad, correspondientes a cada trabajador. Si los días de pago señalados son festivos, se pagarán el día anterior no festivo. Artículo 9, apartado 4. Participación en beneficios. Su pago se efectuará antes del 31 de marzo de cada año y consistirá en 30 días de salario base y antigüedad. Por lo que computamos 3 pagas extraordinarias y pasamos al siguiente bloque. Ahora pasemos a los complementos extrasalariales. Dentro de estos complementos están las dietas. Hay que recordar que la dieta es un concepto extrasalarial, es decir, que no forma parte del salario y cuya finalidad es la compensación de los gastos originados al trabajador como consecuencia de un desplazamiento fuera de su residencia habitual a las horas de las comidas o pernoctas. Artículo 9, apartado 2. La dieta es un concepto extrasalarial de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y o pernocta del trabajador, ocasionados como consecuencia de un desplazamiento. Tendrá derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio se vea obligado a almorzar, cenar o pernoctar y desayunar fuera de la localidad de su domicilio y de la de prestación habitual de su servicio. Las cuantías se pueden consultar en las tablas salariales anexas al convenio, que lo pueden encontrar por internet o en nuestra propia web en tachotec.es. Las dietas serán divisibles en 4 partes: el 30% comida, el 30% cena, el 30% pernocta y el 10% desayuno. Se tendrá derecho al 10% del desayuno también cuando el trabajador tenga que realizar un desplazamiento antes de las 7 de la mañana. En el caso de que exista diferencia entre empresa y trabajador por el pago del exceso del valor de la cama en casos de enfermedad sobre la parte correspondiente a la dieta de un conductor, se someterá esta diferencia a la decisión de la comisión mixta del convenio. Las empresas podrán establecer internamente sistemas para el cómputo variable de dietas, siempre que esté acordado con los trabajadores y cubran como mínimo las cuantías incluidas en este apartado. Y recuerda, el conocimiento nos dará las armas, la lucha, la libertad. Si tienes dudas o necesitas realizar un informe con tus horas anuales, que analicemos tus jornadas aplicando al convenio correspondiente, o tienes problemas para cobrar por todos los conceptos como horas extraordinarias y demás devengos, ponte en contacto con nosotros en tachotec.es.